gente de buen gusto, lo felicitamos, damos gracias por continuar con nosotros en esta entrega de este sábado. Sergio, ya el mundo se ha convertido prácticamente en una aldea y lo que antes le tocaba enterarse en semanas, ahora se entera en segundos. Y se hace tan importante que ya nosotros no veamos como ajeno la causa que está teniendo el vecino y no necesariamente con lo que compartimos las islas, sino que fíjate cómo el caso de invasión de Rusia a Ucrania le ha tocado pinceladas, uno más grande, otro más pequeño, al mundo entero. Bueno, escuchábamos una información que tú nos confirmaste hace unos momentos de que China, pues, por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solicitaba que no se le siguiera suministrando armas de fuego a las bandas haitianas. Y la verdad, Frankeli, que este es un asunto grave porque tú sabes que Haití, con la débil autoridad que tiene, con la escasez de mandos y de una serie de cosas que tú y yo conocemos porque estamos aquí al lado, pues definitivamente es muy grave que países que posiblemente produzcan armas y precisamente armamentos modernos, pues puedan estarle suministrando ese tipo de cosas a gente que está fuera de la ley y lo que realmente protagoniza es muchos incidentes, secuestros, robos e incluso el territorio nacional ha sido pues objeto de daño en el sentido de gente que ha ido allá, choferes, gente que vende asuntos, comerciantes, en fin, realmente es una situación difícil, penosa, molesta, lo que está pasando con Haití. Entonces las Naciones Unidas, como máximo organismo que representa realmente el mundo a nivel de la mayoría de los países, pues debe buscar algún tipo de solución a esto, no se sabe cómo, por medio de quién, porque el gobierno de Haití no ha sido capaz ni va a ser de parar realmente la vorágine que tienen estas bandas armadas. Entonces hay que llamarle la atención porque seguro se sabe, Frankeli, cuáles son esos países que suministran armas a esos delincuentes que están todo el tiempo fuera de la ley. Oye, el mundo ha llegado a una etapa difícil porque seguro que son compradas esas armas. Señor, y cualquiera, decía mi abuelo que por el dinero cualquiera le vende su arma, él es mismísimo, definitivamente. Mira, hay una situación que es sumamente preocupante en gran manera. Y fíjense de dónde viene el eslabón que le puede fortalecer esa cadena y que se ha estado demandando de las Naciones Unidas, de la OEA y de los demás organismos internacionales que se han hecho los tontos con P con relación a lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en la hermana República de Haití. Y con relación a estos turpenes que están comprando armas de todos los calibres, ¿usted sabe cuántas personas la semana pasada perdieron la vida en Haití? Alrededor de 67 personas. Pregúnteme cómo. Con mucho gusto le contesto. En enfrentamientos, personas que tenían secuestradas y una gran cantidad de ellas, escucha esto Sergio Almonte y amigos televidentes, murieron, le prendían fuego en medio de la calle. Y de este tipo de acciones, muy pocos medios se están haciendo eco. Y esto está pasando de aquel lado de la frontera dominico-haitiana. Y es tan preocupante donde la vida, señores, no tiene ningún valor. Es como cuando mata usted un pollo, una vaca, porque la están sacrificando para un servicio de alimentación de la población. ¿Y cómo es posible que se estén haciendo ajeno a estas atrocidades? Yo tengo una amiga que es de nacionalidad cubana, una doctora, que está en unas misiones, tienen un convenio Cuba-Haití, y ella está allá, y me señala que es una preocupación enorme cuando ellos tienen que movilizarse, aún con seguridad, de los centros asistenciales
de salud al lugar donde ellos pernoctan y no pueden tener una brecha abierta. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? El gobierno dominicano no puede ver eso porque el gobierno dominicano está seriamente comprometido con lo que pretenden las potencias, principalmente Estados Unidos, que es tirarnos ese problema. Tú no ves que en los últimos tiempos, quizás en los últimos 2 años, tal vez me dicen exagerado, Frankel y Santiago, han entrado quizás más haitianos que en todos los tiempos a República Dominicana. Y ya no se habla de regularización, ya no se habla de nada. Y donde quiera que tú vas en República Dominicana, incluso hay hogares, hay barrios, hay sectores, hay ciudades que tal vez hay lugares que hay más haitianos que dominicanos. Entonces, la Cancillería Dominicana, el Palacio Nacional, lo único que dice y desmiente que aquí no hay gente de bandas haitianas, pero de por Dios. Entonces las potencias posiblemente están jugando, no se sabe a qué. Si es a que Haití definitivamente se haga un caos, una anarquía total, para venir cualquiera a intervenir, especialmente Estados Unidos, y tratar de que República Dominicana resuelva conjuntamente con ellos ese tipo de situación. No hay otra explicación, porque tú acabas de detallar lo que existe en Haití, qué es lo que hacen las bandas haitianas, qué es lo que hay en las calles haitianas, 67 muertos y una serie de fuegos quemando a esos mismos seres humanos, porque en Haití siempre le ha gustado eso. En Haití el sincretismo religioso y una serie de primitividades que ellos tienen le hace hacer ese tipo de cosas, crear ese tipo de situación. Pero el gobierno dominicano se hace de la vista gorda, el gobierno dominicano es totalmente irresponsable a ese tipo de situación, porque Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República, así como está comprometido, así como procede del sector privado y está seriamente comprometido con su gente, con los empresarios, así está comprometido con los Estados Unidos, así le piche el juego de manera suave a los Estados Unidos. Y tú te das cuenta que aquí los haitianos no se tocan ni con el pétalo de una rosa, no se pretende regularizar, no se pretende legalizar, y aquí se despachan 20 haitianos en la mañana, 200 en la tarde, y al otro día o el mismo día están en República Dominicana. Y por un lado está migración, y las guaguas llenas de haitianos están a 50 metros de migración, descargando haitianos. Entonces este país definitivamente no es una invasión pacífica, tenemos una invasión en masa, auspiciada y propiciada por este gobierno que se comprometió para llegar al poder con Estados Unidos, que definitivamente esa gente no iban a tocarse aquí con nada, que se iban a dejar al libre albedrío, que se iban a dejar hacer lo que ellos quisieran en la República Dominicana. Entonces, por eso tenemos oídos sordos, por eso no le hacemos caso a nada de eso. Y si tú te envalentonas y si tú expresas tu opinión, tu parecer, tu concepto, dice que tú eres realmente un irresponsable y que está en contra del gobierno y que tú estás alarmado. No. Mientras aquí estamos en teteo, en alcohol, en droga y en dembow, los haitianos aquí no han invadido inmisericordiamente con la complacencia y la irresponsabilidad de estas autoridades que gobiernan en la actualidad. Lo bonito del caso, Sergio y amigos televidentes, es que a nosotros nos han llegado las informaciones y ha sido voz populi que la entrada de los haitianos al país es un sólido negocio. Lo entran por un lado y ellos regresan por otro. Eso es altamente conocido. Y si bien es cierto que hemos visto con nuestros propios ojos, como diría un amigo, cómo las brigadas de migración en determinados sectores, en el caso de Santiago, están recogiendo los indocumentados nacionales haitianos. Pero esa es la pregunta. ¿Para qué lo están recogiendo si entran por un lado y lo deportan por un lado y vienen por el otro? Incluso, no sé si te enteraste de un altercado que se presentó en el cuartel principal de la Policía Nacional en Constanza, donde habían apresado unos nacionales haitianos y según el Ministerio Público que estaba dándole seguimiento, se le violaron todos los protocolos y derechos a los nacionales haitianos. La policía lo que quería era
arrastrar con ellos. No sé si este fue el caso, para no pecar, pero ¿qué sucede? Y esto lo vimos nosotros el domingo pasado, que llevaban la policía unos nacionales haitianos en una camioneta y se pararon en un lugar a negociar con ellos. ¿A negociar qué? ¿Qué ustedes tienen ahí para soltarlo y nos resuelvan la situación del día? Entonces, cuando las circunstancias personales están por encima de la nacionalidad, Sergio, nosotros estamos, como dicen allá en el campo mío, feo para la foto con este tipo de situaciones. No crean que porque nosotros hablamos de temas nodales aquí y atacamos el gobierno, no crean que todo lo de este gobierno es malo, hay muchas cosas buenas, pero hay temas que lamentablemente el presidente de la República lo maneja con una frase muy popular que hay en el pueblo dominicano: a Dios rogando y con el mazo dando. Porque entonces el presidente propicia y se envalentona y tira y da 2 manotazos en una mesa con una reforma policial. Pero entonces la policía está haciendo todo lo diferente. Que ellos hablan de procedimientos y de una serie de cosas que van a crear tal cosa, que van a comenzar por tales o cuales planes. Pero entonces la policía aquí sigue actuando mal, peor o cada día no se sabe en qué situación. Definitivamente no tenemos esperanza. Aquí mucha gente ha anunciado reforma policial y de manera en principio hasta responsable Luis Abinader anunciaba y decía que ahora eso no se iba a detener. Caiga quien caiga, así lo expresó el presidente. Pero no es que caiga quien caiga, no sé, porque hace tiempo que ya eso se está propiciando, hace muchos meses, quizás años ya, porque vamos a tener 2 años ya en este gobierno, el 16 de agosto. Pero la policía no he visto realmente, no he observado, yo no veo, pero no he observado con mi percepción, con mi cerebro, con lo que yo tengo en este tutú, como dice el pueblo, con lo que yo conozco, que la policía haya mejorado. ¿Serio? No sé, pero, si no, desmiéntanme. Mira, ¿en qué ha mejorado la policía? Una de las cosas que vimos en esta semana fue que hubo una protesta de los policías pensionados que tienen una serie de reclamos y con quien se tuvieron que dar las manos, los incluso ex jefes, ex directores de la Policía Nacional, que es el término ahora, con los que antes eran sus subalternos, enfrentándolo. Nada más faltaron las bombas y pero empujones y hasta determinados tratos que yo lo veo inadecuado por el caso de ser respetuoso ante la clase. Y habían miembros de esta institución que señalaron, Sergio y amigos televidentes, que parece ser que esos policías que cumpliendo con su labor se les olvida que los reclamos que estos están haciendo es para que ellos se beneficien cuando sean pensionados o cuando salgan de la institución. Entonces, una cosa es el modo operandi, como se hacen las cosas, y el otro elemento es, Sergio y amigos televidentes, que con todo el respeto que me merecen los policías serios, honestos, que tienen el deseo y la vocación de servicio, hay otros que han ido a buscársela a la policía. Pero ¿y cuándo no? Eso es por século seculorum, eso hace tiempo, pero que te digo que anunciaron reforma y dijeron una serie de cosas, pero siguen ahí los mismos círculos de la policía.